Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 21 de diciembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, estamos viendo una corrección, un rally, después de estas últimas caídas de los últimos días, pues que puede ser un poco más profundo. Ahora lo vamos a analizar en detalle en los gráficos. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que hoy tenemos a las 4 de la tarde, media hora después de la apertura americana, la publicación de dos datos que pueden ser relevantes y pueden provocar cierta volatilidad. Estamos hablando del dato de confianza del consumidor de The Conference Board y el dato de venta de viviendas de segunda mano, así que atentos a esa hora. Bien, vámonos a los gráficos. Perdonadme por la voz, sigo, como veis, acatarrada y ahí estoy aguantando. Venga, gráfico diario con el futuro del mini SP500. Aquí lo vemos. ¿Qué ha pasado? A ver, lo que podemos llegar a interpretar es, después de las fuertes caídas de los últimos 4 días, el precio ha llegado a un soporte relevante. Fijaros que en toda esta bajada, después de que perdiera la zona de los 3.950, por aquí, todo este camino, no hay un soporte importante. El soporte más relevante estaba aquí, en esta zona, en la zona de los 3.800, un poquito por debajo. Aquí hubo una zona de acumulación a principios de mes y luego la zona siguiente en los 3.750 más o menos. Entonces, eso hacía probable que después de perder un gran soporte como este, el precio se detuviera aquí. Y además el precio tiende, cuando encuentra un soporte de este tipo, después de un fuerte impulso, en este caso bajista, que inicia una corrección, un rally, ¿no?, que se le llama técnicamente hablando, pues más profundo, más allá de niveles de correcciones menores que hemos visto en los gráficos de una hora y demás estos días, pues que veamos ahora una corrección un poquito más profunda. No quiere decir que seguro que vaya a realizar ese clásico pullback a la zona de los 3.950, pero también puede ser. Fue un nivel muy importante. Cuanto más importante sea un nivel, en este caso, ¿no?, esta zona lo era y mucho, mayor probabilidad hay de que el precio vaya a buscar esta zona, que realice técnicamente el pullback. ¿Por qué? Es un tema de actuación de operadores. Los largos que se puedan ir abriendo durante toda esta subida tienen un posible objetivo final, ¿no?, de esos largos, que es aquí, 3.950. Aquí coinciden niveles, hay la confluencia de dos cosas importantes, de esta zona de soporte rota que ahora puede ser resistencia y del 38,2% de retroceso de toda la caída desde estos máximos dejados en el inicio del impulso bajista, ¿no?, máximos del mes de diciembre. Con lo cual es una zona muy técnica, muy importante de resistencia. Y eso hace que haya alguna probabilidad de que, si se van abriendo largos en este camino, los operadores tiendan a ir alargando esas operaciones o abriendo posiciones, ¿no?, hasta la zona de los 3.950. Y también es una zona donde es muy probable que, si llegase aquí el precio, reaccionará a la baja, porque es una zona clásica de entrada a cortos, con lo cual ahí se van a cerrar muchos largos, si es que esto se produce, y se van a abrir cortos. No es seguro que vaya a realizar el pullback, evidentemente aquí no hay nada seguro. Puede ser que, si la fuerza bajista es importante, el precio no corrija hasta aquí y se quede a mitad de camino, pero hay una probabilidad de que el precio, dado que se está extendiendo un poco más, ¿no?, dejado ayer una vela pues un poco marcando ese posible giro, ¿no?, apoyado en un soporte relevante, pues sea el inicio de un rally un poco más extenso en precio, ¿no?, y en tiempo. Bien, en el gráfico de 4 horas, aquí lo centro un poco más, pues vemos un poco lo que ocurrió ayer, esa última estructura bajista. Después de que perdiera esos mínimos del día 16, se produjo un pullback, no hubo continuación más allá de una pequeñita llegada a la zona de los 3.800, pero luego ese nivel de esos mínimos dejados aquí no se convirtieron en resistencia, el precio volvió a meterse por arriba y no solo eso, llegó a superar este nivel aquí en la zona de los 3.850. Este nivel es importante también, y el precio está ahora por encima de esta zona, por eso es un poquito lo que estoy viendo, que nos está diciendo el precio de, parece que voy a iniciar una corrección, un rally, ¿no?, un poco más profundo.
todo está por ver, y ya digo, depende mucho de la fuerza bajista que lleve el precio, porque sigue siendo plenamente bajista la tendencia en este año y las estructuras bajistas que estamos un poco observando, pero podría ser el inicio de un rally algo más profundo. Bien, también quiero destacar una resistencia importante intermedia, que es esta zona de aquí. Aquí hubo una fuerte entrada de ventas, desequilibrios en la segunda parte de la sesión del día 16 y en la sesión del día 19, este lunes son máximos semanales. Estamos hablando de la zona de los 3.900, 3.910. Hay también una zona de resistencia que hay que destacar y por eso la he marcado. En el gráfico de una hora, aquí vemos bien ya los niveles. Espera que lo encuadro mejor. Aquí se ve bien esa estructura que comentaba, esa ruptura de ese nivel, pullback, continuación bajista, pero que no continúa, se queda aquí, y el precio consiguió ya sobre todo en la apertura del día de hoy, superar esa zona de los 3.850. De momento nos hemos quedado aquí detenidos en los máximos del día, un poquito por debajo de los 3.880, y esa es un poquito una zona que he marcado como primera resistencia más cercana en precio, que en caso de ser rota lo podría llevar en un primer momento a la zona de los 3.900, 3.910, y si superase esta zona nos vamos directos a la gran resistencia de los 3.940, 3.950. Y como soporte primero destaco esta de aquí, 3.850, ¿vale? Un poco porque viene de esta zona y porque perder este nivel significaría que probablemente este rally que estamos observando se está terminando, que la fuerza bajista está ahí, impera, y que la continuación se va a producir sin ni siquiera realizar una corrección, un rally más profundo, con lo cual atentos a esta zona 3.850, porque perder este nivel podría retomar el movimiento, las bajadas que estamos viendo en los últimos días. Y los máximos del día también atentos, porque en caso de ruptura, siguiente objetivo 3.900 y siguiente objetivo 3.940, 3.950. Bien, vámonos al Nasdaq. Algo parecido estamos viendo, las fuertes caídas de los últimos días. También he marcado aquí esos retrocesos de FIBO desde el inicio de la caída a principios de diciembre, donde vemos que también esa zona de grandes soportes en los 11.500, 11.550, y tenemos el 38,2% de retroceso de toda esta caída. También vemos un poco cómo se ha detenido ligeramente esas caídas en la sesión de ayer, dejándonos bastante el precio ayer, pues un poco por encima de los mínimos del día, rozando los 11.000, una zona que también un poquito por encima del primer soporte relevante que comentaba, que se formó aquí, quiero decir, a principios de noviembre. Pero bueno, coincidiendo con ese número redondo de los 11.000 que ha actuado bien como soporte. Y en gráfico de 4 horas, pues también comentar un poco lo mismo. El precio puede realizar esa corrección, ese rally un poco más profundo, e ir a buscar esa zona de los 11.500, donde ahí le confluyen esos niveles, esos mínimos que podrían ser resistencia, y el 38,2% de retroceso. Pero podría quedarse a mitad de camino y proseguir la tendencia bajista que estamos viendo en los últimos días. Fijaros que en el caso del Nasdaq, los máximos del día de hoy se han situado en una zona muy técnica, en esos mínimos del día 16, que es un poco el pullback que estamos viendo que se ha producido, con lo cual, ojo, cuidado, porque si esto realmente se confirma y esta corrección, este pequeñito rally se ha terminado, la continuación de las caídas pues está ahí, y esto arrastraría también al SP500. Así que si el Nasdaq consiguiera meterse por encima de los 11.300, un poco máximos del día, podríamos definirlo también máximos del día, media de 20, 11.300, eso lo podría llevar a ir a buscar a la zona de los 11.500. Pero mientras esta resistencia actúe como tal, puede ser que la continuación bajista la veamos y no haya ningún rally más extenso en precio. En el gráfico de una hora pues vemos un poco los movimientos. Había marcado este nivel como soporte más cercano al precio en el momento actual, que estamos todavía a falta de 2 horas y media, 2 horas y cuarto de la apertura americana, y que estamos viendo ahora mismo que está siendo atacado, con lo cual cuidado, porque podríamos ver, una continuación de las caídas y que no se produzca ese posible movimiento que he comentado al principio del vídeo, ¿no? Esa corrección, ese pullback a esa zona de grandes resistencias tanto en el S&P como en el Nasdaq. Veremos. Nada más, chicos, dejamos aquí la preparación del día de hoy, disculpad la voz, y nos vemos mañana. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Venga, hasta mañana.